porque las derivadas requieren de hacer, ¿cómo se dice? Límites, o sea, las derivadas necesitan los límites y es por eso que justo después de límites es que aparecen las derivadas. Voy a fijarme en el pacto pedagógico, a ver qué fechas tenemos pendientes, dime. Entonces, ¿qué se haría en el foro? No, para el foro es un foro de discusión acerca de cómo ustedes van a enfrentar el trabajo, así tal como yo se los había dicho, pero ya no con tantos proyectos. O sea, lo que va a pasar es que se me redujeron los proyectos a 4. Ya no son 8, sino que son 4. De hecho, ya les voy a presentar inclusive de dónde es que se sacan para que ustedes también, si quieren ir a dar la revisioncita, porque puede ser que la traducción que se hizo esté muy malita y entonces también pues ustedes lo pueden visualizar. Entonces, venga, mostremos. Empecemos por acá mostrando cosas. Primero compartamos toda la pantalla. A ver, primero compartamos esta. Esta la que vamos a compartir. Estamos hoy a 19 de octubre, ¿cierto? El parcial fue la semana pasada. Hoy es 19 según la proyección. Hoy empezaba el foro y era del 19 al 25. Entonces nuestro foro se va a trazar una semana, que es del 26 al 1 de noviembre. Entonces, la entrega no es el 8, sino que es o sea, que no es el 8, sino el 15. El 15, la entrega, pues el plazo máximo para entregar es el 15 de noviembre. En el foro, venga, les muestro más cosas. Ya les voy a destaparles la información como el cuento. En el libro hay incluso está desde precálculo. En el libro hay una dirección que nos lleva a este tipo de cosas. Nosotros estamos sacando de aquí unos proyectos, ¿cierto? Esos son los proyectos que nosotros tenemos. Fíjense que hay 30 y 35 proyectos, ¿vale? En esos 35 proyectos, pues hay unos temas muy interesantes, unos temas muy matemáticos, muy del cálculo, muy geométrico, muy de todo, ¿cierto? Inicialmente, a mí me habían establecido el proyecto 8, que era que cada gráfico cuenta una historia, el 15, que era el de gerenciando el tráfico o manejando el tráfico, el 20, que era, bueno, no me acuerdo cómo traduce este, el 21, que es el de los gráficos semilogarítmicos, el 24, que es el de dónde sentarse en el cine, el 28, que es el de el ajuste versus la exactitud, el 30, que es el de los gráficos 1 y el de los gráficos 2, que era lo que yo les había contado en la clase anterior. De todos ellos quedaron solamente los últimos, o sea, los últimos que son el 21, el 24, el 30 y el 31. El 21, la escala, donde se sientan en el cine y el de los gráficos, ¿cierto? Yo estaba pendiente de que me pasaran los proyectos y entonces Julián me dice que no, es que solamente hay 4, y yo, y los otros, no hubo. De todas maneras, desde ahí ustedes los pueden, también de pronto uno hizo la traducción y usted por ejemplo viene y me dice, profe, mostrame por ejemplo el que vos decís de, por ejemplo, el de las gráficas que les había mencionado. Ese es el primerito, este por ejemplo. Entonces mire que simplemente esto, nosotros de ahí lo que hicimos fue sacar una traduccióncita, organizarlo, es lo que hay pues. Entonces él dice que no. Mas sin embargo, yo podría incluso ampliarme, que si ustedes van y miran eso y les parece más chévere otro, pues también podría, yo me puedo, ¿cómo se dice? Desordenar, ¿cierto? La idea es que no, para que puedan entre grupos de grupos colaborarse unos con otros. Stewardmat.com es de donde se sacó
y todos los libros conducen a estos proyectos, unos a más, otros a menos. ¿Cierto? Profe, hola. Dime. Buenas tardes. Buena tarde, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias. Profe, acabo de iniciar. Tenía un problema con el computador. No quería iniciar. Y veo como algo de los proyectos, ¿no? Sí, les estaba contando que gracias a Dios no repartí proyectos el fin de semana. Vamos a ir haciendo entonces hoy documento de clase. Hoy es clase, creo que es clase 19. Hoy es clase 19, cálculo 1, octubre 19. Entonces estamos diciendo información acerca de los proyectos. Entonces, que debía haber repartido el fin de semana, no lo pude hacer porque no estoy en mi mejor estado y también tengo alguien enfermito y me ha tocado estar como en esa vuelta. Ay, de hecho, por ejemplo, en ese momento estoy cansada y tengo dolor de cabeza, pero bueno, de todas maneras, me da tristeza que un lunes uno esté como tan indispuesto, pero bueno. Acerca de los proyectos, entonces son solo 4, son solo 4. Eso se llama ¿dónde sentarse? Eh, o sea que hoy es selección de temas. ¿Cómo? O sea, pues a escoger los temas para el proyecto, ¿ok? No, de hecho yo los voy a asignar. Vamos a decir que el número 1 es donde sentarse en el cine, el número 2 es la escala logarítmica o semilogarítmica, pues igual ahí en el documento ya se los estaré pasando, que fue como, es lo que les mostré la vez pasada. El de gráficos 1, voy a ponerlo así porque no me acuerdo bien del título, y el de gráficos 2. Esos son los 4 proyectos que se van a manejar. Nosotros tenemos unos grupos. Los grupos, a mí ya me han creado 5 grupos en este momento. La semana pasada me mandaron otros 2, gracias a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya tengo 5 grupos, entonces esos 5 grupos uno empieza. El grupo 1, por ejemplo, el proyecto 1, ¿cierto? Nosotros alcanzamos a armar 11 grupos. Entonces, el proyecto 1 va a ir para el grupo 1, para el grupo 5, para el grupo, porque tiene que ser módulo 4, o sea, para el grupo 9. El proyecto 2, bueno, sí, que quede en mayúscula. El proyecto 2 estaría pues para el grupo 2, para el grupo 6, así, o sea, esa va a ser la repartición, como para que luego no me vayan a decir, ay, la profe nos puso el más difícil o nos puso el más fácil, no, simplemente en el orden de llegada de los proyectos les va a asignar un número, el grupo 3, el grupo 7, el grupo 11, y hasta ahí somos, y el proyecto 4, el Project 4 va a ser entonces los múltiplos de 4, que serían el 4, el 8. No creo que alcance a armar 12 grupos. Pienso que vamos a armar solamente 11 según lo que se estaría trabajando. Entonces, cada uno de los grupos va a encargarse del proyecto. El foro no lo vamos a abrir todavía. El foro, ustedes me dicen, si lo abrimos desde este miércoles, o lo abrimos mejor desde el 26. Lo abrimos del 26 al 31 para que tengan esta semana para indagar y la próxima para participar. ¿Les parece? 26 al 31 de octubre. Ese sería el foro. Acuérdense que ahí hay unas, digamos, políticas de participación, que por lo menos sean 2 participaciones. Bueno, igual ustedes bien juiciosos se ponen a leer estas cosas. Yo le mando, yo le mando el proyecto a la persona que me mandó los nombres porque a esa persona la estoy generando como líder. Y le mando también a los que yo forme, se los mando a los 3, ¿cierto? O sea, los que armaron solos, se los mando al que me mandó los nombres. Y los que no armaron, se los mando a los 3 contándoles quiénes son el grupo. Listo. Entonces, el foro creo que sí, mejor del 26 al 31 para que quedemos con los otros 2 grupos.
¿Qué más tenemos que hablar acerca de los proyectos, no? Y les estaba contando que acerca de límites, teníamos ya, son 4 límites, supuestamente 4 tipos de límites. Los límites algebraicos, que ya, estos ya estuvieron. Los límites infinitos, este ya. Ese sería asíntotas verticales, para que se acuerden que eso ya está. Los límites en el infinito, que es el de las asíntotas horizontales, que fue el que vimos la semana pasada, ese también está. Asíntotas horizontales, ese ya está. Pero necesitamos también que ustedes distingan límites trigonométricos. Trigonométricos. A mí sí me parecía raro que no nos hubieran puesto en esas presentaciones los límites trigonométricos. Ojo que los límites trigonométricos no están en el texto guía, no están en el texto guía. O sea, el texto guía es el de Stewart. No están en el texto de Stewart, pero los vamos a seguir de otro texto que también está referenciado, pues para que ustedes tengan también la posibilidad de seguirlos. Hoy vamos a trabajar esos límites. Límites trigonométricos. La ventaja de los límites trigonométricos es que la ventaja o desventaja, yo no sé si será ventajoso o desventajoso. Esos límites trigonométricos tienen 2 teoremas y casi que básicamente sobre esos 2 teoremas nosotros trabajamos todo lo que necesitamos hacer. Yo lo voy a trabajar del texto de Sil. Este es desde el texto de trascendentes tempranas, cálculo trascendentes tempranas, se me olvida poner cálculo trascendentes tempranas de Sil. Eso también me dijo Julián que está en la base de datos, o sea, pues que no tenemos ningún inconveniente a la hora de pronto irlo a explorar. ¿Qué pasa con los límites trigonométricos? ¿A qué se les llama límites trigonométricos? La verdad es que se le conoce límites trigonométricos a esos límites de funciones que estén interfiriendo con las funciones trigonométricas, tanto directas como inversas. Entonces, que usted solamente tiene funciones trigonométricas, eso es un límite trigonométrico. Que usted tiene una combinación de polinómicas con trigonométricas, eso es una trigonométrica. Si usted tiene una compuesta que involucra trigonométricas, eso es una trigonométrica, listo. ¿Por qué como aparte? Hay que trabajarlos aparte, es porque los límites, mejor, la trigonometría, las funciones trigonométricas tienen mucha álgebra de por medio. Recuérdense que tienen un montón de identidades que son transformaciones que yo puedo hacer. Entonces, aquí los límites van a, digamos, a ocupar mucha parte de esa álgebra o de esa trigonometría que uno ha manipulado antes. Entonces, a veces puede suceder que a la hora de trabajar el límite uno no la vea, pero si la transforma por una entidad, y sí como que a uno se le brota la inspiración. Adicional, tienen como dos fórmulas específicas, entonces por eso pues como que se tornan interesantes. ¿Con qué empieza uno los límites trigonométricos? Pues diciendo que como las funciones trigonométricas básicas son pues funciones continuas, entonces cuando usted esté pensando en el límite directamente de las funciones trigonométricas, no tiene problemas. O sea, le dicen límites cuando x tiende a un número, cualquier número real del seno de x, pues usted simplemente dice, eso es el seno del número. Ojo que ese número real, cuando nosotros estamos trabajando trigonométricas, también les había advertido antes, es trabajado en radianes, para que luego no vayan a decirme que usted vaya a hacer el seno, por ejemplo, de 1
y que el 1 le da no sé cuánto y que realmente dé otra cosa, así como para que tengan pues en cuenta que si quieren calcularlo tienen que colocar modos radianes. Siempre y cuando seno y coseno sean las funciones, usted puede trabajar con cualesquiera número real. Pero si ya trabaja tangente, secante, cotangente y cosecante, pues recuérdense que estos tienen unas restricciones en cuanto a sus dominios, y entonces también tendremos que tener cuidado como con esos. Usualmente en los no dominios lo que va a pasar es que estos límites son infinitos, y entonces ya lo que uno tendrá es como que recordar como la gráfica de las funciones para acordarse. Es que si se acerca, por ejemplo, a pi medios la tangente. Cuando se acerca a pi medios por la derecha la tangente de x, acuérdense que eso es más infinito. Entonces les remito a que como que todo el tiempo estén visualizando la gráfica de estas funciones para que pronto nos quede un poquito más fácil el cálculo, ¿sí? Ahora, si eso solamente es las preguntas, pues uno diría, no, eso está muy fácil, simplemente recordar quién es el coseno. Más sin embargo, les decía que a veces lo que nos están dando no solamente son trigonométricas, sino combinaciones con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y otras, ¿sí? A veces sirve trabajar en funciones trigonométricas también este teorema que se conoce como el teorema del sándwich, ¿sí? Pues a veces como el nombre búlgaro o qué, ¿sí? El nombre es sencillo, el teorema del sándwich. Oficialmente o con palabras bonitas sería el teorema de compresión, el teorema de compresión. Mire que ahí, por ejemplo, las traducciones, el teorema del pellizco, el teorema del emparedado, el teorema de Fleischwater, por ejemplo, ese no me lo sabía, no me lo sabía. ¿Qué dice el teorema de compresión sándwich? Por ejemplo, hay unos que lo traducen, es que ladrón entre policías, bueno, y eso tiene todos los nombres que usted quiera establecer. ¿Qué dice ese teorema? Que va a ser útil cuando nosotros estemos trabajando funciones trigonométricas en los límites. El teorema dice que si usted necesitara calcular el límite de una función f de x y esa f de x se está ubicando en medio de otras dos, digamos g de x y h de x, ¿qué significa estar en medio de otras dos? Que la g de x es menor o igual que la f de x, y la f de x a su vez es menor o igual que la h de x para algún intervalo alrededor del punto de interés. O sea, a usted le interesa el límite cuando x tiende a de la f de x, que es la azulita. Y entonces usted lo que tiene es alrededor de A, o sea, en un intervalo que esté cerca de A, tiene conocimiento de que esa f de x que le interesa es mayor que g de x, pero es menor que h de x. Y además, si usted sabe que las funciones h y g de x en A se acercan al mismo límite L, entonces el teorema de compresión lo que concluye es que la f de x tiene que irse también para ese límite L, o sea, no se puede salir de ahí. Eso es lo que se llama teorema de compresión, teorema del sándwich. Entonces uno dice, ¿y por qué sándwich? Y uno dice, pues porque la F es la mortadela y la H y la G son los panes. Si se supone que los panes están en un lugar, la mortadela tiene que estar también en ese mismo lugar, es como lo que estamos queriendo decir nosotros allí, ¿cierto? Ese teorema es muy útil cuando nosotros estamos trabajando esos límites, porque por ejemplo, a usted vienen y le dan, vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo aquí es, vamos a hacer. Entonces, vámonos para, no, aquí yo estaba haciendo un recorderis que me había faltado una gráfica por allá. ¿En qué trabajo hoy? Sí, en el país que me gusta más. Entonces estamos haciendo
démosle una explicacióncita gráfica al teorema, como para que nos quede ahí escrito en el documento, y hacemos un... espérenme que no he empezado a grabar, yo creo. A mí se me olvida grabar esta clase. Estaba buscando, dizque, las grabaciones, y que va, no tengo casi grabaciones de cálculo. Bueno, entonces, estoy aquí. Vamos a darle una explicacióncita gráfica para que quede ahí dentro del documento, y vamos a hacer ejercicios de ese teorema y también de los dos teoremas trigonométricos. Ay, Dios, que no me pase como me pasó saliendo del taller de discretas, que se me apagó el computador y dañé el cable para acabar de ajustar. Ya estoy más que preparada con esos cables. Ya tengo hasta un cable de sobra, porque no me puede pasar lo mismo que me pasó en ese taller. Ustedes dicen que cuando uno tiene mala suerte es ley de Murphy, pero a mí como que me está dando toda la ley de Murphy junta, no sé. Bueno, ahora ya estoy ubicadita. Quiero que esto se vuelva grande. Esta cosa a mí me estorba. Eso, quítese de ahí. A mí esa pantallita negra que sale, yo no sé si ustedes alcanzan a verla, pero a mí eso me estorba nomás de bastante, eso no me deja como coger nada. Bueno, entonces, estamos diciendo teorema de compresión, y lo vamos a aplicar. El teorema de compresión estoy aburrida porque voy de para abajo. O teorema del sándwich. Emparedado, como dicen los españoles. ¿Cómo parte este teorema? Dice, si g de x es menor o igual que h de, perdón, si g de x es menor o igual que f de x, porque la que necesitamos tiene que estar en la mitad, menor o igual que h de x, para todo x perteneciente a un intervalo y que contiene a y sabemos que el límite cuando x tiende a dg de x coincide con el límite cuando x tiende a dh de x, y digamos que es igual a L, entonces el teorema simplemente dice que el límite cuando x tiende a df de x, entonces es L, ¿cierto? Gráficamente, lo que estamos diciendo es que tengo un planito cualquiera, tengo un puntico de interés, el puntico de interés es este, tengo una función cualquiera, que la voy a colocar como en verde, pues, digamos así. Esta función se llamaría f de x. Y si yo estoy diciendo que alrededor de un punto, bueno, hagámoslo en negro, alrededor de este punto hay un intervalo y, o sea, aquí, ahí, lo que estamos diciendo es que la función f está por encima de g. ¿Qué significa estar por encima de g acá? Pues que podría suceder que viniera de por aquí arriba, no importa, pero aquí se comporta por debajo. O sea, eso es lo que significa, está por debajo. Que la función h esté por encima, puede suceder que hubiera estado por aquí debajo, pero aquí en medio del i
va a ser una función que simplemente atrapa la h de x. Note que en medio, o sea, en medio de en el i que es donde me interesa, la función f de x realmente está en medio de la g y de la h. Si es verdad que esto sucede, el límite de la g y el límite de la h dan un mismo número L, lo que estamos diciendo es que en este puntico esas dos cosas están casi iguales, es lo que estamos diciendo. Si la F está en medio de ellas, entonces ahí en ese mismo punto se tiene que dejar atrapar hacia ser conducida de forma obligada hacia ese valor L. Eso es lo que está diciendo pues el teorema en sí. Y ese teorema, cada vez que nosotros, insisto, tengamos límites trigonométricos, podría ser útil. Por ejemplo, a usted le dicen, vamos a hacer ese ejemplo, calcular, vamos a tomar el ejemplo, puede ser ese de 2, límite cuando x tiende a 0 de x a la 2, seno de 1 sobre x. Listo. Este, por ejemplo, es uno de esos típicos que es tipo teorema del sándwich. Es calcular el límite cuando x tiende a 0 de x a la 2 seno de 1 sobre x. ¿Listo? Ese es nuestro cálculo. ¿Qué pasa con un límite como estos? Usted va y trata de evaluar, dado que la función al ser una función continua las dos, empiezan a decir, eso sigue siendo continuo. Pero usted tiene que tener cuidado a la hora de ir a hacer las evaluaciones. Porque entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tratamos de evaluar? Entonces, usted va y evalúa y tiene una gran dificultad, y es esta. Límite cuando x tiende a 0 de x2 seno de 1 sobre x. Usted va y evalúa, usted diría 0 a la 2, pues da 0. Y seno de 1 sobre 0 no existe, ¿cierto? Esta cosa no existe. Y usted me dice, profe, venga, hagámoslo por la derecha, a ver qué pasa. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la misma función, pues porque a veces cuando eso no existe, uno quiere ir a hacer los laterales, a ver qué pasa, y de todas maneras le daría 0 por el seno, comillas, de infinito. Que es que por la izquierda, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la misma cosa, entonces le daría 1 sobre x, 0 por el seno de menos infinito. ¿Qué pasa en los infinitos? Resulta que cuando usted se acuerda de la función seno, usted sabe acerca de esa función seno que es una función que pasa por el 0, ¿cierto? Que empieza desde el 0, que se comporta de forma periódica, oscilando entre 0 y 1 en todos los reales. O sea, cada 2pi, eso está funcionando de la misma manera, ¿sí o no? Al otro lado funciona exactamente igual. O sea, usted se acuerda de eso. Supongamos que esta es la función de igual a seno de x. ¿Qué pasa en el infinito? Si usted está pensando en el infinito, usted me dice, profe, ¿qué pasa, profe? Yo digo, no, ese límite no está determinado porque resulta que si usted viene y me dice que tiende a 1, un poquito más adelante va a ser 0 o va a ser menos 1, un poquito más adelante empieza a oscilar. ¿Por qué? Infinito, acuérdense, no es un número, infinito simplemente es un símbolo que me dice que es exageradamente grande. En el exageradamente grande, eso está un 0, 1, 0, 1, 0, perdón, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, pero no sabe exactamente cuál. Lo mismo pasa en el menos infinito. Entonces, así usted quiera hacerlo por laterales, porque a veces soluciona con los laterales,
pero a veces no. Así usted quiere hacerlo con los laterales, usted aquí tiene un problema de cero e indeterminado. O sea, entonces usted me dice, profe, entonces eso es indeterminado, porque usted no sabe si este indeterminado es algo que sí se pueda multiplicar por cero, entonces mejor usted dice está indeterminado. Como está indeterminado, entonces usted va y revisa y usted dice, bueno, ¿de qué manera yo puedo empezar a quitar la indeterminación? Y resulta que cuando hay cosas trigonométricas, eso como que no deja actuar así directamente desde el álgebra, pues porque no se puede operar, no se puede simplificar, no se puede pues hacer como álgebra, ¿cierto? Es lo que está pues como pasando. Entonces, el álgebra es como insuficiente. Como eso pasa, entonces uno dice, ay, seno con X2, ahí es donde a uno se le ilumina la chispa, el cerebro, el bombillo, y entonces uno dice, ¿será que por el teorema de, pongámosle el nombre técnico por si de pronto están en aula taller y se los mencionaron, estemos hablando de lo mismo? ¿Será que el teorema de la compresión funciona? Y entonces cuando usted va y mira si el teorema de la compresión funciona, ¿usted qué tiene que ir a buscar? Mire que a usted en ningún momento le dicen es que H es tal cosa o G es tal cosa, no, usted tiene que ir a buscar eso. Usted tiene que ir a mirar si existe una función en medio de las cuales esta que a usted le interesa se encuentra. Y como eso siempre va a tener trigonométricos, usted me dice, espéreme pues, yo no sé cuánto es el límite en el infinito ni en el menos infinito, pero yo sí sé, y es donde empieza como lo interesante, yo sí sé, que sabemos que sin importar que eso sea infinito o no, sabemos que en general ese seno es una función que se ubica entre -1 y 1. Y usted dice, ¿y por qué sabemos eso? Y yo le digo, pues porque el rango de la función seno está entre -1 y 1, y eso es una función seno de todas formas. Así esté con una compuesta de la recíproca, eso de todas maneras está entre -1 y 1. Que la ventaja es que con esta compuesta no me da directamente un número, pues porque esta es la que falla, pero seno no falla, ¿cierto? La que falla es 1 sobre x, que le da 1 infinito. Entonces sabemos esto. Como nosotros sabemos esto, entonces usted dice, bueno, ¿y qué pasa si yo la tuviera con x a la 2? Ojo que x a la 2, sin importar qué está pasando, es un número que es mayor o igual que 0. Para todo x real, usted sabe que los cuadrados son mayores que 0. Como son mayores que 0, aquí no serían puntos, sino como una coma. Como son mayores que 0, pues usted podría multiplicar toda esta expresión y no le cambia el sentido de la desigualdad. Al multiplicar por toda la expresión, aquí nos quedaría menos x a la 2 es menor o igual que x a la 2 seno de 1 sobre x, y es menor o igual que x a la 2. Fíjense que esta, que es la que nosotros necesitábamos o necesitamos, es nuestra f de x. Y curiosamente, o gracias a Dios, pudimos encontrar dos funciones, que en este caso serían menos x a la 2, que la podemos llamar g de x, y una x a la 2 que la podríamos llamar h de x, en medio de las cuales se encuentra la f, ¿cierto? Como eso pasa, uno dice, ¿será que estas tienden al mismo punto? Entonces, esto es como la primera parte que usted tiene que mostrar, que efectivamente estas dos funciones g y h existen. Pero también tiene que mostrar qué está pasando con los límites de esas funciones. Si cuando usted saca límites nos da lo mismo, entonces sirven. Si no, entonces tiene que ir a buscar otras dos. ¿Cuál límite? Usted necesita el límite cuando x tiende a 0 de la función g, que en este caso es menos x2.
Límite cuando x tiende a 0 de menos x2 pasó a 0. Y límite cuando x tiende a 0 de x2, pues también da 0. Como los dos me dieron 0, entonces ahí es donde usted me dice, es que por teorema del sándwich, por teorema de la compresión, por el teorema de compresión, lo voy a llamar TC, para no tener que escribir tanto. El teorema de la compresión, por el teorema de la compresión, entonces usted ¿qué puede concluir? Pues si este Que tangente x2 del seno da 0 también. correcto, que el límite cuando x tiende a 0 de x2 por el seno de 1 sobre x, esto entonces también da 0. Y ahí es cuando el teorema de la compresión es útil, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros necesitaríamos. Es un teorema que de pronto hay que construirlo completo, pero que en la medida en que usted lo aprende a construir, le resulta fácil. ¿Cuándo usarlo? A veces uno mismo los orienta y les dice, no, haga uso del teorema de la compresión, teorema del sándwich, del emparedado, bueno, de lo que fuera, haga uso y entonces encuentre tal límite. Entonces a usted a veces lo orientan. O usted cada vez que vea trigonométricas, que vea que no le está funcionando como la cosa trigonométrica, entonces utilizaría, trata de mirar si la solución es por el lado del sándwich. Siempre igual, y yo le digo, pues en general siempre sería similar. Usted me dice, a ver, no, profe, venga, miremos a ver otro ejercicio. Y digo, venga, veamos un ejercicio por ahí, a ver si de pronto a nosotros nos sale algún teorema de compresión por aquí. Por ejemplo, yo veo así de carrerón, todos son límites trigonométricos. No hay así como compresión por este lado. No hay teorema de compresión hacia a la buena, no. A ver, estos son tipo compresión, pero todos son igualitos. Entonces dice, no, pues profe, eso es lo mismo que usted me está diciendo, todo el tiempo son similares. Mira, x seno de 1 sobre x a la 2 coseno de pi sobre x, mira que todos son como parecidos. Entonces dice, no, eso está fácil. Al profe, del texto guía no habrá de compresión. Y yo le digo, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo si del texto guía tenemos de pronto ejercicios de teorema de compresión. No me acuerdo. Venga, démosle una miradita. Démosle una miradita porque realmente no lo recuerdo. Venga, vemos aquí si de pronto lo menciona. ¿Será que aquí no puedo hacer una búsqueda? Teorema de compresión. Buscar aquí. Compresión. Vamos a ver si hay ejercicios de compresión. Vamos a ver. Teorema de compresión. En la sección 2.3 dice que hay. Necesitan más orientación cuando configuran de la sección 2.3. O sea que la sección 2.3, vamos a buscarla. Está como por el lado del 87. Un poquito más avanzadita. Por ahí a 100. Esto yo creo que es todavía de la sección 2.3. Vamos a ver qué hay acá, porque la idea es que como que no solamente hagamos mira, todos son como iguales, todos los ejemplos son como iguales. Que no solamente nos quedemos con los del ejemplo, sino que también tengamos la posibilidad de encontrar otros. Dice aquí, utilice el teorema de compresión para demostrar que esto da 0. O utilice, mira que aquí por ejemplo se la están orientando. Si esto pasa, encuentre tal cosa. Por ejemplo, eso es un teorema de compresión. Ya vamos a hacer uno como este. Vamos a ver aquí abajito qué hay.
usar este límite, no, este se hace por racional, estos son trigonométricos. Utilice el teorema de la compresión para demostrar esto, que x a la 2, x a la 2 coseno de 20 pi x es 0. Y uno dice, ah, pues profe, es como igualito. Este no, hagamos el del lado de arriba, a ver qué tal. Hagamos mejor uno de estos. Estos todos son de compresión. Del 36 al 40 todos son compresión. Pero dice que demuestre que da 0. O sea que ya sabemos pues que eso da, que da 0. ¿Cómo hacer la demostración? Del 36 al 40, ¿cuál se ve horrible? ¿Cuál hacemos? Del 36 al 37. El 37. El 37 dice 4x menos 9 menor o igual que f de x menor o igual que x2 menos 4x más 7 para x mayor que 0. Encuentre el límite cuando x tiende a 4 de f de x. Ese, por ejemplo, está súper orientado a que sea compresión. ¿Por qué? Por la forma como nos están dando las desigualdades. Como leyeron en el prólogo del texto donde busqué la palabra compresión, ahí dice que, por ejemplo, el gran problema de los estudiantes es la desigualdad. ¿Y qué pasa en este ejemplo? Que ya nos están dando la desigualdad, porque me están diciendo, si 4x menos 9 es menor o igual que f de x, y a su vez es menor o igual que x a la 2 menos 4x más 7 para los x mayores o iguales que 0. Dice así, encuentre el límite cuando x tiende a 4 de f de x. Entonces, a usted le dan el ejercicio con desigualdad. Y entonces usted va y me dice, ay, pues es que no tengo ni idea quién es f de x. Yo digo, no, es que no lo necesita. ¿Por qué no lo necesita? Porque si usted la tiene acotada en medio de dos cosas, usted lo que tiene que ir a revisar es si las dos cosas que acotan, que sería la g de x y la h de x, tienden al mismo punto. Si tienden al mismo punto, entonces el teorema de la compresión le ayuda, si no, no. Y se dice, ¿y cómo yo sé que tienden al mismo punto? Yo, pues porque se necesita un límite. Ese teorema está asociado con un límite, entonces el límite a donde lo requiera. Entonces veamos, límite cuando x tiende a 4 de g de x y límite cuando x tiende a 4 de h de x. A 4 porque es el que le interesa. Entonces usted va y me dice, a ver, veamos, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 4 de la función que está a la izquierda? De la función de la izquierda, que es la que llaman f, viene uno y la evalúa, entonces dice, a ver, ¿qué pasa? 4 por 4, 16, menos 9, nos queda Sería 7. 7. Límite 7. Vamos y calculamos límite cuando x tiende a 4 de la que llamamos h, que es la de la derecha. Límite cuando x tiende a 4 de x a la 2 menos 4x más 7. Entonces, x a la 2. 4 a la 2 da 16, menos 4 por 4 es 16. 16 menos 16 dan 0, más 7 da 7. Ojo, como estos dos límites son iguales, entonces el teorema de la compresión dice que el límite, es más, no le pongamos un entonces, pongámoslo como son iguales, se puede concluir entonces que aun cuando usted no conozca quién es la f,
El límite cuando x tiende a 4 de f de x, pues tiene que dar 7. ¿Eso por qué lo puede concluir? Por el teorema de la compresión. Entonces se puede concluir, es más, digámoslo aquí abajito, pongamos esto aquí abajo y corramos este también un poquito más, se puede concluir por el teorema de la compresión que este límite es cierto. Y esto era lo que a nosotros nos estaban pidiendo. ¿Cuál era el límite cuando x tiende a 4 de esa f de x? Mire que entonces está como orientado a que sea justamente el teorema, ¿cierto? Eso es lo que va pues como a suceder. Se los hago pues como de conocimiento oficial en el curso, por si de pronto necesitamos ese límite en alguna materia, los que son de electrónica, que no vaya a ser que necesiten el teorema de la compresión por allá en teoría electromagnética, que la necesiten en matemáticas especiales, ¿cierto? De una vez pues como que lo tengamos. Bueno, todos los otros serían pues similares, es lo que debería pues de estar pasando aquí. Siguiendo con los trigonométricos, miren que aquí hay muchos trigonométricos, entonces uno se viene y me dice, listo, si no es teorema de compresión, entonces, ¿qué puede ser? Y digo, no, pues cada vez que usted tenga límites que tengan que ver con trigonometría, hay dos límites especiales. Saquémoslos de aquí, que es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x y el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Aquí, por ejemplo, están explicando este. Usando el teorema de la compresión, empiezan a establecer a ver qué es lo que está pasando con seno de x sobre x. Y usando pues aquí pura álgebra, empiezan a decirme que el área del triángulo, álgebra no, geometría, perdón, que el área del triángulo OPR es mucho más pequeña que el área del sector OPR y es mucho más pequeña que el área del OQR, ¿sí? En esta circunferencia. Le sacaron un sector circular, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas áreas? Pues que me están definiendo unas funciones. Entonces, el área del OPR, pues me da un medio de seno de t, el área de del sector OPR es seno de t sobre t, y el área de OQR es un medio de tangente de t. O sea, sacan eso. Y cuando va uno a revisar qué está pasando, pues resulta que entonces generamos esta desigualdad. Un medio de seno de t es menor que un medio de t, un medio de tangente de t, y si usted lo multiplica pues por el t, lo que tiene es que 1 está, mejor dicho, que t sobre seno de t está entre 1 y 1 sobre coseno, o al revés, que el seno de t sobre t, que es el que realmente nos interesa porque el teorema dice así, está entre coseno de t y 1, o sea, esta desigualdad sale. Y por el teorema de la compresión a mí me interesa esto en 0. Límite en 0 del coseno da 1. Límite en 0 del 1 pues da 1. Entonces lo que está surgiendo es un límite especial. Ahí lo están demostrando, ¿cierto? Entonces, con límites trigonométricos voy a tener dos cosas especiales. Entonces, teorema. Estos serían teoremas para límites trigonométricos. Cada vez que usted piense en esto, o sea, cada vez que usted vea trigonométricos, o es teorema de compresión o es uno de estos. Entonces, teorema. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice, se puede demostrar que el límite cuando x tiende a 0, deberíamos ponerle un 1x, pongámosle un teta más bien, como para que usted no vaya a estar pensando que
tiene que ser cualquier cosa, no, el ángulo de seno de teta sobre teta, seno del ángulo sobre el ángulo. Se puede mostrar que ese límite es 1. Ese es el primer límite que nosotros manejamos trigonométrico. Y el segundo es que el límite, cuando teta tiende a 0, de 1 menos coseno de teta, o sea, usualmente se escribe así, también puede ser coseno menos 1 sobre teta es 0, este da 0. Con este se demuestra este otro. Eso es lo que nosotros estamos pues como asumiendo. Esos dos son límites especiales, límites trigonométricos, digamos, especiales. Con estos dos uno maneja cualquier cosa que tenga que ver con trigonometría y que no se pueda hacer por comprensión también. Límites trigonométricos especiales. ¿Cierto? Entonces usted me dice, bueno, ¿y yo cómo sé cómo usar este teorema? Yo digo, venga y verá. Si ustedes se fijaron, cuando yo me pasé por aquí en el libro de trascendentes, habían un montón de límites que nos andaban pidiendo. Entonces, ahí del 1 al 36, hagamos cada 6, por ejemplo. A usted le dicen, por decir algo, dije cada 6, ¿cierto? Hagamos el 6, el 12, hagamos eso. Entonces vienen y le dicen a usted, vea, yo necesito que usted me calcule cuál es el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre 3x, ¿cierto? Ese es el que vamos a hacer en este momentito. Límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre 3x. Entonces, ejemplo. Calcular el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre 3x. ¿Listo? Entonces dicen que calcule eso. Y usted viene y dice, ay, profe, y a uno lo primero que se le ocurre después de haber visto el teorema de la compresión es que todo funciona por ahí. ¿Cierto? Entonces, usted me dice, ¿y cómo yo hago para encontrar la acotación? Y digo, no, eso es muy difícil, porque la tangente no es acotada. La tangente, acuérdense que se viene y se desorbita hasta pi medios y que aquí también en menos pi medios se desorbita. O sea, desorbitarse es que se vuelve muy grande, tanto positiva como negativamente. O sea, que esta no está acotada. La tangente no está acotada. O sea, que no va a ser fácil comprimirla, meterla entre panes, pues no es fácil. Como no es fácil, entonces dice, ¿no será que eso es un límite especial? ¿Y quiénes son los especiales? Seno un ángulo sobre el ángulo, 1 menos coseno del ángulo sobre el ángulo. Y usted me dice, profe, sí, de pronto pudiéramos llevarla a un límite especial. Y usted va y mira de qué manera. Y el de qué manera es trigonometría. Nosotros sabemos que la función tangente es seno de x sobre coseno de x, ¿cierto? Eso es un sabemos. Como sabemos eso, también sabemos que al ser un cociente de fracciones, se puede hacer ley de extremos medios. Para hacer ley de extremos medios, a nosotros nos queda seno de x por 1 seno de x y coseno Profe, de x por... Dime. estás copiando, qué pena. Un momento. ¿Estoy qué? Escribiendo pues algo en el tablero. Sí, estoy Porque escribiendo, se no sé. no, se metiendo la imagen, entonces, claro. Ah, se nos tildó. Espéreme, pues yo voy y la destildo. Se tildó.
¿Cómo será que? Y se supone que me organizaron esto de modo que no se des- que no se desconfigure mucho. Ahora sí se ve o no. Y profe, porque yo estaba en la solución y estaba todo en blanco y yo estaba como preparado ya. Ah, listo. Entonces estoy diciendo que el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre 3x, como no se puede acotar en medio de 2, pues vamos a ver si de pronto se puede volver especial. Entonces, transformamos tangente por la identidad. Y entonces aquí aparecen pues los recuerde. Entonces se recuerde que tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Eso es un recuerde que a nosotros nos va a ser de utilidad. Ahora, como quedó fracción sobre 3, pues completamos el 1 para que sea fracción de fracciones. Y entonces aquí nos queda seno de x sobre el 3 coseno de x por x. Nos faltó me faltó el 3x. Seno de x sobre 3x coseno de x. Y adicional, nosotros tenemos un teorema que dice que si yo tengo un producto de funciones y quiero sacar límite, entonces el límite de ese producto sería el producto de los límites. ¿Qué me interesa? Aquí, por ejemplo, aparece el especial número 1. Y todo lo otro lo separo. Todo lo otro lo separo, entonces me quedaría un tercio coseno de x. Fíjense que este producto de dos fracciones me generaría la fracción a la cual yo llegué aquí arriba. ¿Y para qué separo? Porque cuando usted tiene ese seno de x sobre x, como es un límite especial, usted sabe a qué tiende. Ya lo que necesitaría es ir a revisar el límite cuando x tiende a 0 de la otra fracción a qué tiende. Y usted va y me dice, vea, profe, yo ya sé que este límite tiende a 1, pero yo también sé que cuando x vale 0, coseno de 0 es 1. O sea que este límite tiende a un tercio. Ah, si usted sabe eso, entonces usted me está diciendo, este límite tiende a 1 y este límite tiende a un tercio, entonces todo el límite tiende a un tercio, es lo que estaría uno estableciendo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer cada vez, insisto, que tengamos funciones trigonométricas para trabajar. Entonces, mire que uno dice, ah, no está tan difícil, es solo de tener cuidado de que la función que yo tengo la transformo hasta llevar a seno de x sobre x o inclusive 1 menos coseno de x sobre x. Aquí no he puesto el teorema, ¿cierto? Aquí no he puesto el teorema, entonces hay que llevarnos también el teorema para el documento. ¿Sí les he activado los documenticos o no les he activado? Una niña de discreta me dice que no les he activado unos documentos, entonces no sé si a ustedes sí les he activado o no. Listo, entonces, así siempre. Y digo, sí, así siempre. Yo dije que cada 6, entonces el 12, por ejemplo, límite cuando t tiende a 0 de t a la 3 sobre seno al cubo de 3t. Entonces hagamos esa. T a la 3 sobre seno al cubo de 3t. Y todos son iguales, chicos. Ya enseguida mire uno que sea diferente. Dice, ejemplo, calcular el límite cuando x tiende a 0 de t a la 3 sobre seno al cuadrado de 3t. Entonces usted me dice, uy, profe, compresión. Y digo, ah, mire a ver si por compresión la saca también. Por ejemplo, a veces se puede hacer por compresión. Pero entonces usted me dice, no, pero es que mira que tiene seno y t, de pronto el especial. Y digo, ah, pues entonces vaya a mirar el especial. ¿Qué sería ir a mirar el especial? Que usted tiene que ir a revisar
y darle la forma. El límite cuando x tiende a 0 de t a la 3 sobre seno al cuadrado de 3t. Ojo que si usted está pensando en el especial, entonces usted va y me dice, vea, profe, para que aquí haya un límite especial, aquí debería estar el ángulo al cuadrado. Antes haga eso. Vean. T a la 3 sobre seno al cuadrado de 3t sobre. Yo quiero que aparezca el ángulo. El ángulo es 3t, porque vea que ese es el ángulo. Pero como esto está al cuadrado, entonces yo quiero que aparezca al cuadrado. Pero si usted hace que aparezca abajo, tiene que hacer que aparezca arriba también al cuadrado. ¿Para qué? Para que cuando usted divida entre 3t al cuadrado, pues no le afecte la expresión. Ahora, ¿usted quiere dejarlo así? Y yo le digo, sí, pero no. Sí, pero no, ¿por qué? Porque como eso es una división, usted me puede decir, vea, ese es el límite cuando x tiende a 0 del de arriba, ese es el límite cuando x tiende a 0 del de abajo. ¿El de arriba quién es? El de arriba sería t a la 3 sobre 9t a la 2. Se simplifica t sobre 9. El de abajo es seno al cuadrado de 3t sobre 3t al cuadrado. Ojo que esto lo puedo poner al cuadrado. Ten de 3t sobre 3t. ¿Qué pasa aquí arriba? Aquí arriba pasa, lo voy a poner aquí al frente, que el límite cuando x tiende a 0 de t sobre 9 es 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de 3t sobre 3t, como tengo el ángulo 3t y el ángulo 3t aquí abajo, y el ángulo 3t tiende a 0, todo el ángulo tiende a 0, o sea que ese límite tiende a 1. Y como está al cuadrado, pues al cuadrado. Aquí no se nota mucho porque eso da 0. 0 sobre 1 da 0, entonces no hay problema. Ah, ese límite da 0. Por compresión hubiéramos también podido sacar que daba 0. ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? ¿Siempre se hace igual? Profe, esos valores de 3T los inventó, pues los sacó usted, los dedució. ¿Cuáles? 3T al cuadrado. Ah, porque necesito, si voy a pensar en el límite especial, necesito que debajo de seno esté el ángulo. Necesito eso. Entonces, como necesito que esté el ángulo es 3t, entonces divido entre 3t. Como está al cuadrado, entonces 3t al cuadrado. Sí. Y ese divido lo divido arriba y abajo. ¿Sí o no? Venga, yo busco uno en la tanda de ejercicios que sea similar para que entonces podamos de pronto ir revisando la duda que tienes desde otro ejercicio. Por ejemplo, el 18. Hagamos el 18. Vamos a hacer el 18. Dice seno de 5x más 10 sobre 4x más 8. Límite cuando x tiende a menos 2. ¿Listo? Límite cuando x tiende a menos 2 de seno de 5x más 10. Entonces, ojo pues que ahí me van a decir calcular límite cuando x tiende a menos 2 de seno de 5x más 10 sobre 4x más 8. Ojo pues, usted tiene límite cuando x tiende a menos 2 de seno de 5x más 10.
sobre 4x más 8. Usted pues me imagino que como eso no es un cero, usted dice, profe, yo voy a evaluar a ver qué pasa. Y resulta que eso, 5x más 10, da 0, cuando x tiende a menos 2. Y 4x más 8 da 0 cuando x tiende a menos 2. O sea que tiene una indeterminación. Como tiene una indeterminación, entonces usted me dice, bueno, ¿yo qué hago? Pero ojo, usted tiene acá, vamos a hacerle algo especial. Usted tiene acá que 5x más 10, que es el ángulo, llamémoslo teta, tiene la particularidad de que tiende a 0. Como tiende a 0, entonces usted me podría decir, profe, venga, entonces yo puedo cambiar ese límite por este 5x más 10. Y yo le digo, sí, usted puede cambiar eso sin ningún problema. Usted no tiene problema con eso. ¿Por qué? Porque el límite tiende a 0. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer un cambio de variable. ¿Para qué vamos a hacer un cambio de variable? Porque usted tiene 5, usted tiene en x, pero usted necesita x tendiendo a menos 2. Pero usted necesita uno que tienda a 0. Note que si x tiende a menos 2, z tiende a 0. Si usted tiene este tipo de situaciones, un cambio donde usted, a pesar de que no sea el 0 que usted necesite, pero si cambia de variable le da el 0, entonces la sugerencia siempre es cámbiela. ¿Y cuál es el cambio de variable? Pues que usted va a decir que 5x más 10 es teta. Listo, diga eso. Ojo, 5x más 10 es teta. Pero usted también necesita 4x más 8. Y usted dice, entonces hay que despejar de ahí la x. Hay muchas maneras de despejar esta x. ¿Cómo usted podría despejar la x? Usted me podría decir, vea, límite cuando x tiende a menos 2 de 5x más 10 sobre 4x más 8. Ojo pues el cambio. El cambio es que si x tiende a menos 2, teta tiende a 0. ¿Quién es teta? El ángulo. Pero ¿qué desventaja tiene? Que aquí tiene un 4x. Usted tiene dos opciones. O usted despeja la x de acá y me dice que entonces x es igual a 10 menos, a teta menos 10 sobre 5, ¿sí? O usted me dice que es que 5 que multiplica a x más 2 es igual a teta, o sea que x más 2 es igual a teta sobre 5, y entonces si usted multiplica por 4, le quedaría 4 teta quintos. O reemplaza la x por este valor o se cranea la forma de que el 4x más 8 lo pueda expresar. ¿Cómo sería más natural? A mí me parece natural de esta forma, mas sin embargo es más larga. Casi todos estos ejercicios están orientados para que usted siempre pueda hacer este proceso. ¿Cuál de los dos cambio? ¿Este o este? De la izquierda. El de la izquierda, o sea, el natural. Entonces usted me dice, profe, entonces hagamos de cuenta que este no está. Digo, perfecto, hagamos de cuenta que eso no está, pues porque como no es natural, entonces usted no, me imagino que no lo hace, de pronto es difícil. Entonces usted me dice, ojo que la X y la Z, o sea, el cambio está haciendo que todo lo que había en X se convierta en teta. Y usted pues coloca 4 que multiplica a teta menos 10 sobre 5 más 8. ¿Cierto? Y mira a ver qué está sucediendo ahí. Simplifica un poquito antes de continuar. Límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre pues,
4/5 de teta, 4/5 daría 40/5, 8, eso da 8, pongámosle 8 de una vez, 8 más 8. Mire que así usted no hubiera hecho el otro proceso, igual aquí llega a lo mismo, porque de eso se trata. Ah, ¿que cuánto da eso? Y entonces usted va y me lo establece. Entonces viene y me dice, vea, es que el límite, pongámoslo aquí al ladito, límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta, aquí va quedando así, sobre 4/5 de teta. Este 4/5 se puede sacar como 5/4. Y me queda el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre teta. Ah, profe, límite especial. El especial dice que esto da 1. Ah, entonces eso daría 5/4 por 1. Y 5/4 por 1, pues da 5/4. Ese límite da 5/4. Y esta sería pues nuestra respuesta. Sí. Porque la intención es siempre llegar a seno del ángulo sobre el ángulo, porque eso es el primer límite especial. Venga, y eso no tiene nunca la manera de que dé con coseno. También, a veces también da coseno. Ya todo dependerá, es como de lo que nosotros tengamos realmente. Tenemos esta de aquí para que no me quede horrible al pasarlo. Y que de una vez quedó organizado el documento para compartir, ¿cierto? Uy, qué feo. Más o menos pues ahí quedó. Bueno. Siempre así, no, siempre así no. Porque aquí hay unos que tienen unas cosas especiales, o sea, hay unos especiales. Por ejemplo, especiales. Por ejemplo, estos. Este, por ejemplo, hagamos este. Es especial. Este, por ejemplo, es especial. Que hay que hacer un cambio de variable que uno ni siquiera se la imagina. Entonces, dice límite cuando x tiende a pi cuartos, para que sea el último, porque ya son las y 22, de coseno de 2x sobre coseno de x menos seno de x. Listo. Entonces, para que hagamos eso. Listo. Límite. Aparece más fácil. Yo pensé que era más difícil. Pero ese resultó ser fácil. Pensé que era más difícil. Ojo que a veces es que usted tiene que saber identidades. Dice calcular y todo el tiempo lo mismo. Límite cuando x tiende a pi cuartos de coseno de 2x sobre el coseno de x menos el seno de x. Como eso no da 0, entonces si sea profesora, voy a reemplazar y eso da 0 sobre 0. Pi cuartos por 2 da pi medios. Coseno de pi medios es 0. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, que coincide con el seno de pi cuartos, o sea, da 0 sobre 0. Como da 0 sobre 0, sí, entonces ¿yo qué hago? Entonces, lo primero, mire ese límite especial. ¿Qué es el límite especial? Mire si usted consigue un seno de teta sobre teta o un 1 menos coseno de teta sobre teta. Es lo primero que usted va a hacer, si usted lo puede conseguir. Que si no le da, entonces lo segundo que usted va a hacer es, mire si con identidades, primero con una transformación. Mire si de pronto con un cambio de variable primero, cambio de variable, pues le da.
¿Cómo que cambia variables? Si de pronto acá dentro del ángulo hay algo especial como que le ayude a cambiar para que lo haga. Si no, entonces una identidad. Entonces usted va y mira ese límite y se da cuenta que límites especiales como que no hay. Pues es como complicado llegar a un seno de ángulo sobre el ángulo o uno menos coseno del ángulo sobre el ángulo, o sea, no hay como forma, ¿cierto? Sobre todo porque el ángulo de aquí es 2x y el ángulo de aquí son x, entonces, no, profe, no se puede. Cambio de variable, pues x, 2x y x no cambian mucho, entonces uno dice, no, profe. Entonces, ¿qué sigue? Identidad. ¿Qué sabe usted acerca de esa coseno de 2x o qué sabe usted acerca de coseno de x menos seno de x? ¿Será que hay alguna identidad que le permita transformar? Y usted dice, profe, sí, yo sé la del coseno del ángulo doble. Y yo le pregunto, ¿cuál es la identidad del coseno del ángulo doble? ¿Se la saben? Por eso es que resultó más fácil de lo que yo esperaba. Porque por la misma identidad, profe, no me la sé. Bueno, se supone que usted mínimamente se sabe la de la suma. Y la regla dice coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Entonces mínimamente le resulta esto. O sea, es lo que menos, por lo menos usted debería saberse la de las sumas. Porque eso es una identidad que es importante que la maneje. Si no él se la sabe, apréndase que la identidad de la suma para el coseno dice coseno del primer ángulo, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Es importante que lo recuerde. Si usted sabe esta identidad, de pronto simplifica un poquito. Digo de pronto porque pues uno no sabe si sí, ¿cierto? En este caso sí, pero se supone que usted va intentando, es proceso. Entonces usted lo cambia. Es que el coseno de 2x, el coseno de 2x es coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x sobre coseno de x menos seno de x. Y uno dice, yo ya sé hacer eso. ¿Por qué yo ya sé hacer eso? Porque, démosle, borramos esto un poquito para atrás, porque coseno cuadrado menos seno cuadrado forman una diferencia de cuadrados. Y las diferencias de cuadrado factorizan. Al factorizar, pues entonces usted de pronto simplifica y dice, ay, sí, profe, de pronto no, se simplifica fácil. De hecho, resulta más fácil de lo que uno espera. Y entonces, esto es igual a el límite cuando x tiende a pi cuartos de, y mira aquí se volvió cooperativo. Factoriza arriba y cancela con el de abajo de una vez. Mira que aquí no hubo ni siquiera necesidad de un límite especial. ¿Por qué no hubo necesidad de límite especial? Porque la indeterminación se canceló usando identidades trigonométricas. Eso es lo que está pasando. Entonces, como se cancela por identidades trigonométricas, dice, profesor, raíz de 2 sobre 2, esto es raíz de 2 sobre 2, o sea que esto es raíz de 2. El límite de eso da raíz de 2. Entonces es más fácil, resultó más fácil de lo que yo esperaba. Yo pensé que aquí había que hacer más transformación. ¿Qué va a suceder? Que les voy a tomar una fotico de esa sección para que quede aquí también en el documento y entonces ustedes puedan ir practicando. Si a ustedes les parece que no les da, pues entonces lo que hacemos es en una
clase cualquiera, revisar, tendríamos que revisar a ver qué pasa con esos límites, porque, como les digo, la mitad del asunto ahí con los límites es saber trigonometría, o sea, no hay otra opción. Es más de trigonometría que de otra cosa. Así yo les cuente y les cuente y les cuente, si a ustedes no se les ocurre hacer trigonometría, pues, porque es que cada cosa como que tiene su cuento. Entonces, para que ustedes también, pues, como que lo revisen. Les voy a tomar fotico desde la 1 a la 36 para que miren a ver qué se les ocurre, qué problema, qué inquietudes surgen y me van contando. ¿Les parece? Sí, profe. Y todo el tiempo tratando de buscar esos dos especiales, todo el tiempo. Traten de buscar esos dos especiales para ver qué es lo que está pasando ahí. Todo el tiempo van a hacer eso. El 4, por ejemplo, sería bonito que lo hicieran. El 4, el 13, el mismo 14. Igual yo les pongo más ejemplitos por si cualquier cosa es más. Hasta les voy a colocar los ejemplos del libro por si de pronto ellos les los van orientando también. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o va quedando claro hasta acá. Bueno, si no hay preguntas, entonces dejémoslo acá. Ya saben que entonces hoy, ahorita, ya que me quitaron proyectos, les reparto y cualquier cosa el miércoles revisamos. Les tengo que repartir antes de la próxima clase por si tienen alguna pregunta. Cuídense bastante, Dios me los bendiga. Profe, Dime. yo tengo unas duditas con la calificación del parcial, con la Claro, calificación de mi parcial para ver si podemos. claro, no hay problema.